Buenos días, hermanos, gloria a Dios. 24 de mayo, me da gusto saludarles en este, en este día que estamos todavía alejados por causa de esta contingencia. Hoy quisiera compartirles algo que puso Dios en mi corazón y que es acerca del rey David. Y esta predicación yo le llamo David, el rey de las oportunidades. Amén. Vamos a tener una lectura. Vamos a ir a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 13 al 37. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar en un periodo difícil de la vida de David. Su propio hijo, Absalón, había conspirado contra él, aún con algunos consejeros del rey que se habían pasado de su lado, y sin embargo en el versículo 13 dice que le dieron aviso al rey. Bueno, vamos a ver aquí el versículo, vamos a leer a partir del versículo 13 y dice: Y vino el aviso a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Bueno, voy a hacer una pausa aquí porque quisiera reflexionar en esto. Absalón ya tenía bastante tiempo eh, tratando de ganarse el corazón de la gente, y lo había hecho. Se había ganado el corazón de algunos consejeros del rey, se había ganado muchas cosas y entonces se sintió ya en la oportunidad de poder conspirar con todos ellos y tratar de derrocar al rey David. Pero sin embargo dice el versículo 13: vino aviso a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Y dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces, lo que aquí nos está mostrando la escritura es que David era un hombre avesado en la guerra. Él era un guerrero, tenía la ventaja de conocer el corazón de su enemigo, que era su propio hijo. Tal vez este Absalón era el más guapo, el más hermoso, porque la Biblia dice que él era hermoso, que no había defecto en él, y al menos esta descripción nos dice la apariencia de Absalón, pero en su corazón él estaba lleno de ambición y de crueldad. Era astuto, había empezado por ganarse el corazón del pueblo con artimañas y conjurado contra su padre. Y esto David lo conocía. David conocía el consejo de el corazón de Absalón. Y por eso, pensando en salvar su vida y evitar el derramamiento de sangre, decide salir deprisa de Jerusalén. Como dice el verso 14, continuemos leyendo. Los siervos del rey respondieron. Vamos al segundo libro de Samuel 15:15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor el rey eligiere. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y paráronse en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer veniste y téngote de hacer hoy que mudes lugar para ir con nosotros. Yo voy como voy, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, en ti haya misericordia y paz, y verdad, perdón. Y respondió Itai el rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa.
Y pasó Itaí Geteo y todos los hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después que hubo acabado de salir de la ciudad todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuélvete el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá, y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Y si dijere, no me agradas, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Y dijo aún el rey a Sadoc sacerdote: ¿No eres tú el vidente? Vuélvete en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los campos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y estuviéronse allá. Y David subió la cuesta de las olivas, subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando así como subían. Y dieron aviso a David diciendo: Acriopel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Acriopel. Y como David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí Araquita, que le salió al encuentro, trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza. Y díjole David: Si pasares conmigo, serme has de cargo. Mas si volviereses a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú me disiparás el consejo de Actiopel. ¿No estará allí contigo Sadoc y Abiatar sacerdotes? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, darás aviso de ello a Sadoc y Abiatar sacerdotes. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por mano de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así se vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Bueno, hasta aquí vemos cómo está una situación realmente peligrosa para David. Su hijo está a punto de tomar la ciudad. David ama su ciudad y prefiere salir huyendo para que no haya un derramamiento de sangre innecesario. Y entonces, pero deja tras de sí algunas personas. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, ahora sigamos leyendo. En el segundo libro de Samuel, ahora vamos a pasar al capítulo 16 para seguir la historia. Y dice el versículo 1: Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que le salía a recibir con un par de asnos embalardados, y sobre ellos 200 panes y 100 hilos de pasas y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es esto? Y Siba respondió: Los asnos son para la familia del rey, en que suban, los panes y la pasa para los criados que coman, y el vino que beban los que se cansaren en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y echando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su diestra y a su siniestra. Y decía Semeí, maldiciendo, perdón, Sal, varón de sangres y hombre de Belial,
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Mas Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres varón de sangres. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo te ruego que me dejes pasar y quitaréle la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Él maldice así porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y como David y los suyos iban por el camino, Semei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Aquí, bueno, es muy importante, aquí vamos a hacer una pausa en la lectura y vamos a ver. Aquí lo que quiero es enfatizar varias cosas que podemos aprender de la vida de David. David era guerrero, era prudente, era inteligente, buen estratega militar y sobre todo era consciente de Jehová Shama, el Dios omnipresente, el que siempre está, siempre considerando en su corazón que las cosas que le pasaban era porque Dios lo permitía y buscaba el porqué en su interior, siempre reflexionando sobre sus propios hechos y su vida. Entonces es interesante, ¿no? Cómo este hijo de Benjamín, o sea, era un descendiente de Saúl, obviamente, lo empieza a maldecir, lo empieza a maldecir, y le arroja piedras y arroja polvo, esparce polvo, y le dice que es un varón de sangres y cosas tan terribles que le estaba diciendo al rey. Y entonces uno de sus guerreros le dice: deja que me lo eche al plato, deja que lo mate, Señor. Y David le dice: no, deja, porque a lo mejor, ¿qué tal si fue Jehová, qué tal si fue Dios el que lo mandó a maldecirme? Y además, quién sabe si por estas maldiciones que estoy recibiendo Dios me haga, ¿verdad? Me haga bendición, me haga favores. Y entonces es interesante cómo podemos ver la mentalidad de David, hermanos. Es una mentalidad que definitivamente siempre buscaba las razones de Dios para proceder. Obviamente vemos que era una persona reflexiva, tranquila, no actuaba en forma impulsiva, era bastante prudente y consciente de que Dios siempre estaba presente, ¿no? Él escribió en uno de sus salmos: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás, si a la cima más alta del monte, ahí estás, y hacia aún en las estrellas, ahí estarás. Entonces es interesante, David sabía que Dios estaba presente en cada punto de su vida, en cada periodo de su vida, en cada instante de su vida. Y eso lo hacía ser reflexivo, decir: me están insultando, ¿dejo que lo maten? Y así acallo esa voz que me está insultando. O oigo los insultos pensando que Dios le dio permiso de insultarme y que quizás por esos insultos Dios después me haga bendición. Vean cómo dentro de la tormenta David siempre veía la claridad. Así debemos de ser nosotros, dentro de los problemas levantar nuestra cara a Él, buscarle a Él y entonces tomar una decisión con Él. Tomar decisiones, hacer cambios de nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos vaya diciendo, a lo que Él nos vaya alumbrando. Siempre en medio de los problemas tenemos que hacer un alto y decir: bueno, ¿qué me quieres decir con esto, Dios? Entonces es interesante. Así podemos verlo reflexivo en sus propios hechos y su vida,
cuando tuvo que idear una estrategia para enfrentar en mejores condiciones a Absalón. Él sabía que si se quedaba en Jerusalén, Absalón iba a entrar, lo iba a matar a él, a toda su casa, iba a ser un descuartizadero de gente en la ciudad y aparte la ciudad iba a quedar bastante maltrecha. Sabía que venía sobre la ciudad y que muchos lo apoyaban, pero no sabía exactamente quién estaba con él y quién con su hijo. Por otro lado, David amaba a Jerusalén y no quería que la ciudad fuera destruida. Al salir de la ciudad, él tendría la certeza casi al 100% de quién estaba con él y quién con su hijo. Siendo inteligente como era, dejó gente de su confianza para que al quedarse le fueran informando los movimientos de Absalón. Así dejó en su casa a 10 de sus concubinas y a otros leales a él los infiltró en lugares clave como el sacerdocio y el consejo del rey. Fíjense nada más, qué interesante, ¿no? Él deja su casa al cuidado de 10 concubinas. Así tenemos a varios personajes que nombra esta escritura. Está, por ejemplo, el hijo de Mefiboset, que se fue a Jerusalén creyendo que la casa de Israel le devolvería el reino. Siba, criado de Mefiboset, leal a David, que salió a alimentarlo a él y su gente, por lo cual el rey le traspasó las propiedades de Mefiboset. Otro personaje es Actiopel, consejero y traidor a David. Actiopel se pasó del lado de Absalón. También está Itaí Geteo, que siendo extranjero y teniendo permiso del rey para quedarse en Jerusalén, demostró su lealtad al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Hermanos, gloria a Dios por este personaje en la Biblia. A mí realmente me toca el corazón. He pasado por tiempos difíciles, he pasado por tiempos de traiciones también, tanto, bueno, sobre todo en la vida secular. Y cuando encontramos una persona que nos expresa su lealtad, cuando uno pasa por tiempos de traición o deslealtad, hallar a alguien que venga y te diga: estoy aquí contigo para muerte o para vida, hermanos, eso sí que anima. Eso sí que es un impulso de ánimo. Si tenemos amigos, si tenemos familiares, si tenemos hermanos que están pasando por dificultades, hermano, muestra tu lealtad. Ve y dile: aquí estoy contigo. Amén. Sadoc, que era uno de los sacerdotes, y todos los levitas salieron con David trayendo el arca. Y esto representaba caminar más lento en la huida, por lo cual David les pidió que regresaran a Jerusalén y actuar como espías y mensajeros, junto con Jonatán, hijo de Abiatar, y el otro sacerdote, y su hijo Ahimás. Entonces estaban Abiatar y Sadoc, los sacerdotes que llevaban el arca, ¿verdad? Dijeron: se va el rey de Jerusalén, vámonos con el arca atrás del rey. Y el rey les dice: no, eso nos va a hacer muy lentos. O sea, el rey les dice que se regresen, porque sabía que llevar un par de sacerdotes cargando un arca que pesaba bastante, pues iba a ser complicado. Entonces dice: miren, mejor regrésense y actúen como espías. Y además cada uno de ustedes tiene un hijo, y esos hijos sean mis heraldos, sean mis mensajeros. Entonces puso los espías, pero también puso los mensajeros. Puso quién iba a espiar y puso el medio de comunicación. David entendía lo que era la guerra. David entendía lo que era la estrategia. David sabía que como sacerdotes, Absalón no los podría matar, sin que el pueblo se rebelara a Absalón y le diera la espalda. Entonces los sacerdotes no tenían problema en quedarse en Jerusalén, no los iban a matar. Subió la cuesta con dolor, dice que subió la cuesta con dolor, David subió la cuesta con dolor. Y eso nos habla de que ciertamente nosotros somos a veces probados y la prueba a veces nos golpea duro.
Pero debemos actuar serenos, siempre sabiendo que Jehová Shama está presente. Y ahí tenemos otro de los nombres compuestos de Dios. Jehová Shama, estás presente. Donde quiera que estemos, pero David levantó sus ojos a Dios. Llegó a la cumbre para adorar y ahí Dios le dio otro aliado, a Usai, que le salió al encuentro y que era miembro del consejo del rey. Por lo que le dijo que volviera a Jerusalén y se infiltrara para desbaratar o entorpecer el consejo del traidor Actiopel. Vemos cómo deja gente leal a él en el consejo y en el sacerdocio, dos poderes que estaban cerca del rey usurpador. Y también le indica quiénes serían los correos. Lo que faltaba, el colmo de la prueba, Simei, hijo de Gera, que empezó a arrojarle piedras y esparcir polvo y a maldecirle, lo cual enfureció a Abisaí, quien le pidió autorización al rey para degollar al que lo insultaba. Pero el corazón del rey, otra vez, lo impulsa a la reflexión y se acuerda de Jehová Tzidkenu, nuestra justicia. Jehová, justicia mía. Y le dice, ¿qué tal si Dios le mandó a que me maldiga? Déjalo. Dios es mi justicia, Dios va a hacerme justicia. Y si la justicia de Dios pasa porque me maldigan, está bien. Por todo esto, hermanos, vemos que en cada dificultad que David atravesó, él no veía las circunstancias ni las dificultades, sino la voluntad de Dios en ello. Un fuerte ejercicio autocrítico y actuar con la sabiduría de Dios en consecuencia. Entonces retomo aquí. El colmo de la prueba. Semei, hijo de Gera, que empezó a arrojarle piedras y esparcir polvo y a maldecirle. Eso enfureció a Abisaí, quien le pidió autorización al rey para degollar al que lo insultaba. Pero otra vez el corazón del rey, inteligente, no impulsivo, bastante controlado, con bastante autodominio, lo impulsa a la reflexión y se acuerda que Jehová Tzidkenu es nuestra justicia. Jehová Tzidkenu, justicia nuestra, y le dice, ¿qué tal si Dios le mandó a que me maldiga? Por todo esto, hermanos, vemos que en cada dificultad que David atravesó, él no veía las dificultades, sino la voluntad de Dios en ello. Un fuerte ejercicio autocrítico y actuar con la sabiduría de Dios en consecuencia. Entonces, cuando pasamos por pruebas, en lugar de estarnos quejando, lamentándonos y viendo por qué Dios nos tiene encerrados, Dios, ¿por qué está permitiendo esto, hermanos? Por la maldad de la gente, por la maldad del mundo. Dios nunca se ha quedado ciego sin hacer nada cuando el mundo se envilece. Pero con todo esto que pasa en esta sociedad moderna, con todo esto de que las mujeres deciden y abortan, y con todo esto de que la libertad de género, la igualdad de género, o el respeto a los diferentes, a las diferentes predilecciones sexuales, preferencias sexuales, pues son cosas que a Dios no le agradan. Con todo respeto se los digo, o sea, eso no le agrada a Dios. No puede Dios decir que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y abortar a un niño que ni voz tiene para defenderse, o abortar a un ser que ni voz tiene para defenderse. O sea, no puedes decidir sobre la vida de otro. Eso es algo que solo a Dios le compete. Si algo Dios aborrece, uno de los pecados que Dios ha castigado más fuerte en toda la humanidad es precisamente el homosexualismo, el lesbianismo,
la inmundicia sexual. Y estamos llenos de eso también. Y hay gobiernos que han autorizado los abortos por la vía legal. Y en fin, muchísimas cosas, hermanos, muchísimas cosas. Entonces, es interesante que podamos ver que pues Dios está permitiendo esto por la maldad del hombre. No es otra cosa. Esto es una situación de un juicio previo al arrebato. Y hermanos, debemos estar orando. Nosotros tenemos que ver la oportunidad en esto, como veía la oportunidad David de ser autocríticos, autorreflexivos, ver qué estamos haciendo mal, qué hemos hecho mal y poderlo corregir delante de Dios. Ser inteligentes, actuar en consecuencia, ¿verdad? Así como David dejó espías que le pudieran llevar, mensajeros que le pudieran llevar lo que estaba haciendo Absalón. Así nosotros, hermanos, así nosotros tenemos que ser inteligentes para tratar en estos tiempos. Es importante que nosotros lo sepamos. ¿Estás pasando por dificultades? ¿Tiempos duros? Ve como David veía una oportunidad de ser mejor cada día, más inteligente, más esforzado, mejor en tu adoración a Dios, reflexivo, autocrítico, pero sobre todo, hermanos, que podamos depender absolutamente de Dios, que Dios nos enseña en este tiempo y es una oportunidad para aprender a depender al 100% de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermanos, entonces es importante que nosotros veamos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, las oportunidades que Dios nos plantea para mejorar en nuestra vida cristiana. Hoy estaba viendo un video en el que el presidente Trump, ¿quién lo iba a pensar?, es hijo de una inmigrante escocesa que a su vez era sobrina de dos mujeres ancianas ya que en Escocia empezaron en su casa, abrieron en su casa una casa de oración porque no podían ir a la iglesia porque una era ciega y la otra era extremadamente jorobada. Y ahí ellas iniciaron una casa de oración e iniciaron un avivamiento. La gente empezó a ir a la casa de oración con sus necesidades de oración y se oraba. Y Dios empezó a mover en esa casa. Y luego llamaron al pastor y el pastor fue y lo confrontaron y le dijeron, tenemos que hacer esto en la iglesia. Y entonces el pastor fue a la iglesia, la abrió a la oración, empezaron a tener cultos ahí, llegó un joven y ese joven Dios lo empezó a usar y el pastor empezó a darle encargo de la iglesia. Y a través de ese joven mucha gente vino a Jesús y muchas cosas pasaron en esa iglesia. Una de las sobrinas de estas señoras que habían empezado esta situación de avivamiento en la oración, llegó a Estados Unidos. Se casó con un estadounidense que se llamaba Fred y tuvieron muchos hijos, pero al cuarto de ellos, esta mujer y este hombre le pusieron Donald. Y le pusieron Donald precisamente porque Donald se llamaba aquel muchacho joven que Dios empezó a usar en la iglesia de sus tías. Y por eso esta mujer le puso Donald a su cuarto hijo. Hoy Donald es el presidente número 45 de los Estados Unidos de América. Donald Trump. Y Donald Trump recibió de manos de su madre la Biblia que estaba en casa de las tías y sobre la cual habían estado enseñando las tías. Esa Biblia ahora está en la Casa Oval de la Casa Blanca y salió Trump en un discurso apenas esta semana
y salió hablando y diciendo, advirtiéndole a los gobernadores de Estados Unidos. Ya cada gobernador pues tiene la situación de ver qué hace con la pandemia, pero algunos gobernadores han declarado los antros o los lugares donde venden cerveza como esenciales, y también otros han declarado los, los lugares de aborto como lugares esenciales. Y entonces Trump declaró como lugares esenciales las iglesias, los lugares de oración, y declara y dice, lo que esta nación necesita no es menos oración, sino más oración. Y les dice les dijo a los gobernadores que aquel gobernador que no quisiera abrir las iglesias, él lo iba a deponer. ¿Quién lo iba a pensar de Donald Trump? Pero es algo que en la mañana vi el video y gloria a Dios me conmovió, me impactó. Tenía yo una imagen muy negativa de Donald Trump, sin embargo, pues puede ser un David con las manos llenas de sangre, pero reflexivo y levantando la cara a Dios para que Dios pueda darle un buen consejo. Ojalá así también pase aquí en México y pronto nos podamos ver en la casa de oración. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, pues eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Amén.